Y Marcos 1, 14 y 15 dicen lo siguiente: después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el evangelio de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Quién es aquel Juan que la Escritura describe aquí? ¿Será Juan el apóstol? ¿Será Juan el Bautista? Y la respuesta es que es Juan el Bautista. Fue aquel hombre que vino a preparar el camino para que Jesucristo estuviera. Él vino anunciando el evangelio. Él vino proclamando el evangelio también de arrepentimiento. Pero cuando Juan fue encarcelado, cuando él ya salió del panorama de la humanidad, es cuando empezó Cristo su ministerio. Ahora, Juan había sido encarcelado, lo que significa que él había sido entregado o que había sido también traicionado. Él estaba encarcelado a causa del rey Herodes Antipas. Y él había sido encarcelado porque él había condenado públicamente que la mujer que tenía era una mujer ilegítima, quien era esposa o era la ex esposa de su hermano. Y por eso a Juan lo encarcelaron. Así que cuando Marcos describe cómo empezó Jesucristo su ministerio, él describe que al igual que Jesús, Juan también fue entregado o traicionado. Ustedes saben que el Señor Jesucristo fue traicionado por Judas Iscariote. La misma palabra que se utiliza para ser traicionado en Cristo es la misma palabra que se utiliza para Juan. Cuando dice la Biblia que Juan fue encarcelado, quiere decir que él fue traicionado. Por ejemplo, cuando el Señor habla, cuando llamando a sus discípulos, él llama a todos los discípulos y al último dice en Marcos 3:9, y Judas Iscariote, el que también le entregó, o el que también le traicionó. Igual que Juan el Bautista fue traicionado, de igual manera Jesucristo fue traicionado. Así que en el idioma griego, el idioma en el que fue escrito el Nuevo Testamento, las voces y los sonidos son diferentes al español. El uso de la voz pasiva sin agente expreso que se utiliza en este versículo 15 implica que el propósito de Dios se estaba cumpliendo en el arresto de Juan en forma similar al del Señor Jesucristo. En Marcos capítulo 14, versículo 18, dice la Biblia: y estando sentados a la mesa comiendo, Jesús dijo: en verdad os digo que uno de vosotros me entregará, el que come conmigo. Fue entregado de una manera pasiva, no hubo resistencia, no hubo fuerza. Juan fue traicionado, fue encarcelado. De igual manera Jesucristo, él fue tomado, fue encarcelado para luego ser crucificado. Así que cuando vemos en el versículo número 14 de quién es este personaje que fue encarcelado, no es otro más que Juan el Bautista. Pero luego dice el mismo texto: después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea. Los evangelios registran geográficamente el ministerio de Jesús. Ministerio que estuvo siendo alternado entre Galilea por un lado y Judea por otro lado. Jesús se fue del sur de Palestina cuando él fue arrestado, Juan el Bautista. Y nadie esperaba que algo espiritualmente significativo, algo bueno, se iniciara en esta región
lejana del templo. Así que el ministerio del Señor Jesucristo estuvo principalmente en dos lugares, en Galilea, pero también estuvo en Judea. Pasó por Jerusalén, pasó por Samaria, por otras ciudades, pero principalmente allí. En tercer lugar, el mismo versículo 14 nos dice así, que Jesús vino a Galilea proclamando el Evangelio de Dios. El mensaje de Jesús era similar al mensaje de Juan el Bautista, muy similar. ¿Por qué motivo? Porque el Evangelio en su totalidad no fue completado hasta después de la vida, la muerte, la crucifixión, la sepultura, la resurrección, la ascensión de Cristo. Ahí es que el Evangelio fue completo, ahí es que nosotros lo podemos entender en su máximo esplendor. Cuando Juan está predicando, cuando Jesucristo está predicando, Jesucristo estaba vivo. Él no había ido a la cruz. Era, por así decirlo, una especie de un evangelio incompleto. Uno entiende la magnitud del evangelio cuando Cristo muere y cuando Él después resucita. Por lo tanto, la predicación de Jesucristo era similar a la de Juan el Bautista. Arrepentíos y creed en el evangelio. Era de alguna manera algo incompleto. El mensaje de nuestro Señor Jesucristo siempre fue el evangelio de Dios. Y es el evangelio de Dios porque viene de Dios y nos lleva a Dios. Por eso es el evangelio de Dios. Es el evangelio del reino porque la fe en el Salvador nos lleva a su reino. Y es el evangelio de Jesucristo porque Jesucristo es el corazón, es el centro del evangelio. En otras palabras, no hay evangelio sin Jesucristo. Sin su vida, sin su muerte, sin su sepultura, sin su resurrección y sin su ascensión, no hay evangelio. No habría evangelio. Y Pablo lo llamó el evangelio de la gracia de Dios, porque no puede haber evangelio sin la gracia de Cristo. Hay solo un evangelio y se centra en lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. No es tanto lo que yo hago, no es tanto lo que tú haces, no son nuestras buenas obras las que nos ganamos o las que nos dan el favor de Dios. Porque si fuera por las buenas obras, lo que hizo Cristo no tiene sentido. Es por la gracia de Cristo, es por la obra de Cristo que el hombre llega a tener la vida eterna. En cuarto lugar, él dice en el versículo número 15, cuando él empezó, y ahí está la primera declaración, él dice: el tiempo se ha cumplido. El tiempo al cual se refiere aquí en las Escrituras no está apuntando a la medida que nosotros usualmente utilizamos para cuantificar los espacios temporales. No es cuando decir, bueno, te queda 1 hora, mira, en 3 horas regreso. No está hablando de eso, no se refiere a eso. En el griego es la palabra cronos, de donde sale la palabra cronómetro o cronograma. Cuando Jesucristo dice que el tiempo se ha cumplido, Él está haciendo una referencia al momento que Dios había señalado
para cumplir su propósito, para cumplir los tiempos que Él había establecido aquí en la tierra, su kairos. El tiempo se ha cumplido. Es como que Él está diciendo, mi propósito ahora es que ustedes lo van a ver. Así que es una referencia, por así decirlo, profética. En el tiempo del Antiguo Testamento se había hablado ya de un Salvador y de un Redentor para el pueblo de Israel. Isaías habla del siervo sufriente que será entregado conforme al propósito divino a su destino en el plan eterno. Así que cuando la gente empezó a oír en ese tiempo el mensaje de Jesucristo, el tiempo se ha cumplido, el mensaje condujo a los primeros creyentes, a los primeros oyentes, a volverse a las Escrituras. Las Escrituras que ellos las habían oído en las sinagogas. Y esto ya nosotros lo vemos cuando el Señor Jesucristo es presentado en el templo, y dice la Biblia que es presentado en el templo conforme a la ley. Y allí, cuando es presentado en el templo, hay dos personajes que la Biblia nos describe en Lucas. El uno es Simeón, que era un sacerdote, y dice la Biblia que él estaba aguardando la consolación de Israel y que Dios le concedió ver al Salvador del mundo. Pero por otro lado está Ana. Y Ana comenzó también a expresar su gratitud a Dios y a hablar de Jesucristo a todos los que aguardaban la redención de Jerusalén. O sea que cuando la Biblia habla de que el tiempo se ha cumplido, lo que el Señor está cumpliendo es lo que Él había prometido miles de años atrás. Miles de años atrás. La fe de Ana y de Simeón estaba sustentada en las promesas del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento había prometido un Salvador, un Redentor para Israel. Y el Señor empieza y dice, el tiempo se ha cumplido, es ahora. Promesas como por ejemplo la de Deuteronomio 18:15, que dice, un profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios. A Él oiréis, a Él oiréis. Promesas como de Jeremías 23, 5 y 6, que dice, he aquí vienen días, declara el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo, y él, ese renuevo justo, reinará como rey, actuará sabiamente y practicará el derecho y la justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel morará seguro, y este es su nombre por el cual será llamado el Señor, justicia nuestra. Cuando el Señor dice, el tiempo se ha cumplido, lo que estaba dando es cumplimiento a lo que había prometido años atrás. De manera que los que conocían el Antiguo Testamento y no lo habían tergiversado políticamente, porque ellos esperaban a un Salvador que los librara de la opresión de Roma. Ellos esperaban a un libertador que los libertara de la esclavitud política. Aquellos que conocían el Antiguo Testamento, que no habían tergiversado estos textos políticamente, cuando oyeron las palabras de Cristo, cuando Él dijo, el reino de Dios se ha acercado, cuando Él dijo, el tiempo se ha cumplido, se conmovieron en su corazón y empezaron a buscar la ley. Empezaron a buscar al rey. Pero luego Él hace otra declaración. Y Él declara, el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué quiere decir el reino de Dios? Muchas veces leemos esto en las Escrituras, el reino de Dios, el reino de Dios, el reino de Dios.
Si queremos ponerlo de una manera fácil, piénsalo de esta manera. En todo reino hay un rey. Y ese rey tiene súbditos. Ahora, ese rey vino a reinar. Ese reino vino para estar presente. Y el reino de Dios está presente en todo lugar donde Dios reina, donde Dios gobierna. En otras palabras, si Cristo está en tu corazón, el reino de Dios está en ti. Porque Él debería estar reinando en tu corazón. Así que el reino llegó cuando Jesús nació. Está descrito y encarnado en su vida y en sus enseñanzas y será consumado con el retorno de Cristo. Este fue el sermón, el tema del sermón y de las parábolas del Señor Jesucristo, y fue el contenido que hubo en todos los mensajes que Él tuvo. Ahora, es aceptable traducir la expresión como reinado o como dominio de Dios. Cuando la Biblia nos dice aquí, el reino de Dios se ha acercado, es como decir que el dominio de Dios se ha acercado, el reinado de Dios se ha hecho presente. Y eso significa que es la presencia, la influencia o el dominio de Dios que transforma la vida donde Él está. El reino debe interpretarse en términos relacionales. En otras palabras, entre Dios y los que creemos en Él. Ese es el reino de Dios. Así se lo debe de interpretar, en un sentido relacional. Jesús dijo que el gobierno de Dios o que el reino de Dios se ha acercado, pero no se había acercado de la forma en la que los judíos lo esperaban. Más bien había llegado en el sentido en el que Jesús, el agente del gobierno de Dios, estaba presente entre ellos. Este era el evangelio del reino de Dios. Cuando tú ves esta frase donde dice el reino de Dios se ha acercado en Marcos 1:15, como dije, el lenguaje en griego es muy diferente al nuestro y hay mucho que interpretar acerca de los sentidos o de las voces y aún de la respiración con la que se pronuncian los verbos, los adjetivos y los sustantivos. Esa frase está en un indicativo perfecto activo, para no tratar de confundirlos. Eso implica que el reino era una realidad en el pasado, así como era una realidad presente, sino que ya ahora se había acercado. Por ejemplo, Mateo 12:28 dice, pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. A Jesucristo trataban de cuestionarlo acerca de los milagros que hacía. Pero Él tenía el poder para echar demonios. Él era la manifestación, la expresión del reino de Dios hecho presente. Y Él tenía el poder para liberar. Él tenía el poder para sanar. Él tenía poder para resucitar. Porque Él era el reino de Dios. Y el reino de Dios se había acercado. Por lo tanto, Él estaba gobernando en plenitud. Él estaba reinando en plenitud. Y Él quería reinar en el corazón y gobernar en el corazón a plenitud de los que Él elegiría para vida eterna. Dice la Escritura en Lucas 17, 20 y 21.
Habiéndole preguntado a los fariseos cuándo vendría el reino de Dios, Jesús les respondió y dijo: el reino de Dios no viene con señales visibles, ni dirán, mirad, aquí está, o allí está, porque he aquí el reino de Dios entre vosotros está. Él estaba gobernando a plenitud, estaba reinando a plenitud. Él era soberanamente quien tenía el control a plenitud. Aquí está el reino de Dios. Y por eso que Él resucitaba a los muertos. Y aunque verdaderamente el reino de Dios había venido con Jesucristo, también uno encuentra en la Biblia que hay otros textos que implican que la manifestación del reino de Dios también tiene una imagen futurista. Está presente, pero también estamos esperando. Es decir, que está presente, pero vendrá para instaurarse de una manera completa. Por ejemplo, dice la Biblia en Marcos 9:1, y les decía: en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios después de que haya venido con poder. Algo futurista. Y eso también es una realidad y una verdad. De modo que el reino de Dios es realmente un concepto dinámico, no estático, que se refiere a la actividad soberana de Dios gobernando sobre su creación. En todo lugar donde Dios gobierna soberanamente, ahí está el reino de Dios. En sexto lugar, he ido un poco rápido porque esto es lo que vamos a tomar un poquito más de tiempo tal vez. Hay una palabra que se utiliza allí que dice, ya es un mandamiento, versículo número 15. Dice la Escritura, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y luego dice allí: arrepentíos. Yo me pregunto, querido amigo y hermano, ¿qué es el arrepentimiento? O déjame hacer una palabra más común, una pregunta más común. ¿De qué tenemos que arrepentirnos? ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Es una tristeza espiritual? ¿Será que el arrepentimiento es dejar de pecar? Nosotros lo entendemos mejor a la luz de la misma palabra de Dios. Por ejemplo, en 2 de Corintios 7, del 8 al 11, aquí hay una descripción clara para comprender lo que es y lo que no es el arrepentimiento. 2 de Corintios 7, del 8 al 11. Dice la Biblia, hablando Pablo a la iglesia de Corinto, dice: porque si bien os causé tristeza con mi carta, no me pesa. Aun cuando me pesó, pues veo que esa carta os causó tristeza, aunque solo por poco tiempo. Pero ahora me regocijo no de que fuisteis entristecidos, sino de que fuisteis entristecidos para arrepentimiento. Porque fuisteis entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrieras pérdida alguna de parte nuestra. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque mirad, qué solicitud ha producido en vosotros esta tristeza piadosa, qué vindicación de vosotros mismos, qué indignación, qué temor, qué gran afecto, qué celo, qué castigo del mal. En todo habíais demostrado ser inocentes en el asunto. Aquí hay tres palabras que nosotros tenemos que considerar para entender bien lo que es el arrepentimiento. Y lo primero que quiero decir es que el arrepentimiento no es tristeza.
En estos pasajes que leemos, en el versículo 8, se menciona 2 veces la palabra tristeza. Porque si bien os causé tristeza. Estar triste no es arrepentirse. O entristecerte por lo malo que has hecho no es arrepentirse. Luego menciona, pues veo que esa carta os causó tristeza. Estar triste por lo malo que hacemos no es arrepentirnos. Así que la palabra tristeza que se utiliza aquí en este versículo significa dolor o angustia y tiene una connotación teológica neutral. Hay personas que hacen algo malo y se entristecen. Judas Iscariote le pesó lo que hizo, pero nunca se arrepintió. Por eso se suicidó. Mira lo que dice la Biblia en Mateo 27:3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento. Eso quiere decir, sintió pesar. Y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. ¿Y sabe lo que hizo después, no? Se suicidó. Hay personas que en esta vida están entristecidas por lo que han hecho, pero nunca se han arrepentido de lo que han hecho. O hay personas que les pesa lo que les ha hecho, les duele lo que han hecho, pero nunca se han arrepentido. Por lo tanto, el pesar o el remordimiento implica pesar por las consecuencias, no por los hechos realizados. Uno se preocupa, le da remordimiento por las consecuencias, no por lo que en sí ha hecho. Pero en el mismo texto hay otra palabra que dice arrepentimiento, y es una palabra que en griego significa metanoia. Dice el versículo número 9. Dice, pero ahora me regocijo, no de que fuisteis entristecidos, sino de que fuisteis entristecidos para arrepentimiento. Porque fuisteis entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrieras pérdida alguna de parte nuestra. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Nadie que no se haya arrepentido en esta vida puede entrar en el reino de los cielos. Pero entonces, ¿qué es el arrepentimiento? Arrepentimiento significa cambiar de actitud con respecto al pecado. Y eso está estrechamente vinculado con las buenas nuevas de salvación respecto de aquel en quien encontramos el perdón de nuestros pecados. El Señor Jesucristo llamó a los oyentes para que abandonaran la servidumbre del pecado, a sentir pesar porque se habían apartado de Dios y a que por la fe confiaran en el único que ofrece el perdón y da la vida eterna. Y estas son las buenas nuevas que la humanidad al día de hoy necesita oír, ya sea en Galilea, ya sea en Guayaquil, sea en San Borondón, en Daule o en Salitre. La gente necesita oír el mensaje de salvación, el mensaje de Cristo. Y Cristo sigue diciendo hoy en día también, arrepentíos y creed en el Evangelio. Por lo tanto, arrepentirse es volverse de un objeto de la fe que ya se tiene. Tú has oído que la gente dice, tienes que tener confianza en ti mismo.
Y es un culto, una idolatría, es un egocentrismo a la propia humanidad, al hombre mismo. Cree en ti, confía en ti, sal adelante. El cristiano dice, dependemos y confiamos en el Señor y en su soberana voluntad. Así que tanto la definición griega como la definición hebrea de arrepentimiento son necesarias para comprender el verdadero significado integral del arrepentimiento. El término hebreo de arrepentimiento exige un cambio en la manera en cómo actuamos. Mientras que el griego requiere un cambio en la manera de cómo pensamos. Por lo tanto, la persona salva, aquel que ha sido alumbrado por Jesucristo y su santo evangelio, recibe una nueva forma de pensar, recibe una nueva manera de ver la cosmovisión de esta humanidad, porque recibe un nuevo corazón. Y por eso que ve las cosas diferentes. Piensa de manera diferente, vive de manera diferente. En vez de preguntar, ¿qué hay aquí que me convenga? ¿Sabe lo que pregunta el cristiano? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? Eso es lo que pregunta el cristiano. Generalmente siempre caminamos por las áreas que nos convienen y dejamos fuera la voluntad de Dios. Así que el arrepentimiento no es una emoción que se va apagando poco a poco, ni un estado de total pureza, sino que es una nueva relación con el santo, que transforma progresivamente al creyente en una persona santa, poco a poco. No se trata de que uno se abstenga de hacer lo malo, sino de tener un nuevo enfoque o una nueva dirección en la vida. El caer en el pecado nos hace vernos cara a cara con nosotros mismos, pero el Evangelio permite que nos veamos cara a cara con Dios cuando nos arrepentimos. El arrepentimiento, en otras palabras, es darse la vuelta y hacer y alejarse de lo malo. Y la fe es el volverse a Dios. ¿Por qué hay tanta muerte innecesaria? ¿Por qué hay tanta madre soltera? ¿Por qué hay tantos fracasos profesionales? Porque la gente hace las cosas sin consultar con Dios. Y cuando la gente reconoce, Señor, he vivido toda mi vida ignorándote. Señor, de oídas te había oído, pero ahora te entiendo que debo arrepentirme. Es entonces cuando Dios te va a alumbrar el entendimiento para que tú te arrepientas de tu mala manera de vivir. Ahora, si tú dices, no, es que yo siempre he hecho todo bien, entonces tú no necesitas de Dios. No tienes que arrepentirte. No hay para qué arrepentirse. El arrepentimiento es para todo aquel que ve su propia miseria. Es para aquel que ve su propio pecado y humildemente reconoce que Dios es santo, que yo soy pecador y por lo tanto debo arrepentirme. Debo ir en la otra dirección. Eso es el arrepentimiento. Finalmente, Jesús predicó que las personas deben arrepentirse, es decir, que deben de cambiar de parecer, pero también dijo, crean el Evangelio. Así que el arrepentimiento por sí solo no es suficiente para salvarnos.
Aun cuando Dios espera que los creyentes se arrepientan de sus pecados. Si la gente se arrepiente de sus pecados o de su mala manera de vivir, el arrepentimiento no es suficiente para tener la vida eterna. Debemos también poner nuestra fe, nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Ahí está completo todo. Me arrepiento de mis pecados y creo en Jesucristo. Ahí está completo. Creer en esa promesa de salvación. El arrepentimiento sin fe, ¿saben lo que se puede convertir? En remordimiento. Y este puede destruir a las personas que llevan ese peso de culpabilidad. Hijos insensatos que deshonran a sus padres, padres poco sabios, madres que caminaron a la ligera, que obraron de tal manera que pecaron. En la Biblia hay un ejemplo muy clásico de esto, Mateo 27, 3, 5. Dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron, ¿a nosotros qué? Allá tú. Y él, arrojando las piezas de plata en el santuario, se marchó y fue y se ahorcó. Él tuvo un profundo remordimiento por lo malo que había hecho. Si él se hubiera arrepentido, gira y confía en Cristo. ¿Sabes quién hizo eso? El apóstol Pedro. Pedro negó a Cristo, al dador de la vida. Oye, pero si tú eres con ellos, no sé quién es él. Pero yo te vi con ellos, no sé de qué me hablas. Pero si hasta hablas como ellos. Y empezó a dar maldición tras maldición y decir, no conozco a ese hombre de quien habláis. Lo negó a Cristo. Pedro no tuvo remordimiento. Pedro se arrepintió. Hizo lo malo. ¿Sabe lo que hizo él? Cambió de dirección, vio a Cristo y confió en él. Él no se ahorcó. Así que la invitación a creer en el Evangelio no es tanto la aceptación de una serie de principios intelectuales o dogmáticos, sino el resultado de la conversión, de vivir comprometidos con Dios y su propósito. ¿Por qué? Porque solamente en Él hay las buenas noticias para salvación de la humanidad y para tu bien y para el mío. Creer no es otra cosa que entregarse de todo corazón al objeto de nuestra fe. Eso es creer. Así que creer en el Evangelio significa creer en Jesús mismo como el Mesías, como el Hijo de Dios, como el Cristo, como el enviado. En otras palabras, Él es el contenido del Evangelio. Solo por este medio se puede entrar en o recibir el regalo del reino de Dios. No es suficiente arrepentirse. Es necesario creer en Él. Mira, querido hermano y amigo, tu religión no te va a salvar, ni tus buenas obras tampoco.
No importa cuántas flores te tiren o cuántas flores te autotires tú mismo. Eso no importa. Si tú no te has arrepentido de tu mala manera de vivir y si tú no has confiado en Cristo para salvación, yo te animo y te exhorto en el amor del Señor que lo busques y te arrepientas. En el amor de Cristo. Y déjame decirte por qué. Porque hay una fe que parece que cree y confía en Dios. Pero es una fe superficial. La Biblia la describe. Y la describe en un hombre llamado Simón. Dice la Escritura en el libro de Hechos, capítulo 8, 13, y luego 18 al 24. Oiga esto. Y aún Simón mismo creyó. Mira, creyó. Y aún Simón, predican los apóstoles y él creyó. Y después de bautizarse, oye, este hombre cumplió con todo. ¿Quién no quiere así una persona que venga, crea y se bautice? Y aún Simón mismo creyó y después de bautizarse, continuó con Felipe. Hasta estaba con el diácono Felipe. Y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. O sea que este hombre creyó, se bautizó y empezó a caminar con los hombres de Dios. Y los milagros que hacían, hasta eso lo maravillaba. Pero mira lo que dice luego, versículo 18. Cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que si es posible se te perdone el intento de tu corazón, porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Pero Simón respondió y dijo, rogad vosotros al Señor por mí, para que no me sobrevenga nada de lo que habéis dicho. Probablemente era un cristiano, no lo sé. Lo que sí sé es que la actitud de él, ¿sabe lo que demostró? Una fe superficial. No, yo creo, pastor, yo creo en el Señor. Felipe, por favor. Yo creo. Y luego quería comprar con dinero el favor de Dios. Así que la verdadera fe bíblica va mucho más allá de la respuesta inicial. ¿Qué quiero decir con esto? La fe bíblica continúa con un proceso de discipulado. Termino con este texto, Mateo 28, 19 y 20. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sabes que el arrepentimiento y la fe genuina, ¿sabe hasta dónde avanza? Hasta un verdadero discipulado. Uno se vuelve un estudiante de Cristo, un alumno del Señor. Pastor, ¿y dónde está Cristo? Bueno, donde 2 o 3 estén congregados, Él está en medio. Palabras de aplicación. Cuando oímos las palabras del Señor que dijo en Marcos 1, 15
el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Él dijo luego, arrepentíos y creed en el Evangelio. Este arrepentimiento del cual habla el Señor aquí es un arrepentimiento para salvación, para fe. Fe para salvación. ¿Sabes? Pero el arrepentimiento es algo que tenemos que ponerlo en práctica cada día. Cada día. ¿Cuántos pecaron ayer? Levanten la mano los que pecaron ayer. Bueno, algunos veo que no han pecado. Bueno, esos que no levantaron la mano, que no han pecado, no tienen que arrepentirse. No hay de qué arrepentirse. ¿Sabes que el arrepentimiento es para cada día? Porque cada día ofendemos al Señor. Todos los días. Todos los días. Y esa parte que dijo el Señor, creed en el Evangelio. Mi hermano, cuando cometemos un pecado, damos la espalda al pecado y vemos a Cristo. Es decir, Señor, ayúdame en mi debilidad porque no puedo soportarlo. Por lo tanto, ese arrepentimiento para salvación del cual habla aquí Cristo, en la práctica diaria ya no tenemos que pedir sálvame otra vez, porque si eres salvo ya Dios te salvó. Si tú no eres salvo, dices Señor, sálvame, ahí sí. Pero el arrepentimiento es una práctica diaria que tenemos que ponerle por obra. Y el creer en Cristo de igual manera. Quiera Dios que Él pueda sensibilizar nuestras conciencias para que dejemos el pecado, dejemos lo malo y tengamos vidas que agraden al Señor. A veces hallamos que es tan difícil en las cosas de este mundo. Hay situaciones que nos desajustan de la línea donde vamos. Y a veces pienso que el Señor mismo las permite para ver cuánta confianza tenemos en Él. Así que mi palabra para ti es, sigue confiando en el Señor, sigue creyendo en el Evangelio, sigue buscando de Cristo, no te rindas.